Recentralizar o centralizar, así como la ley de vivienda y sanidad o la subida de precios y la fiscalidad han sido los temas que han centrado una nueva sesión de control al gobierno, pero la eliminación de impuestos protagonizada por Andalucía se ha llevado la palma. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias 101 a nivel regional y comenzamos, como han podido comprobar, desde el Congreso de los Diputados, donde la mencionada sesión de control al Ejecutivo ha estado marcada por la situación económica del país, así como por esa sexta bajada de impuestos de la Junta de Andalucía desde 2019, algo que no seduce del todo al Gobierno central. Además de este tema, tenemos otros que destacar en los sumarios. Los almacenes de los bancos de alimentos prevén en una situación complicada de cara a los meses de otoño e invierno, que son los de más trabajo para estas organizaciones. Vladimir Putin ha anunciado en el día de hoy una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varios varapalos en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. En total serán 300.000 los civiles movilizados. Y en deportes destacamos la salida de Pablo Guede, que ya es oficial. Ayer se lo contamos en directo en área malaguista aquí en 101 Televisión, y su sustituto será Pepe Mel, eléctrico héroe. Se marcha como un villano y por la puerta de atrás. Comenzamos desde Nueva York y lo hacemos allí con la 77 edición de la Asamblea de las Naciones Unidas, que está escenificando la fragmentación de sus miembros, y todo ello unido al descontento social global. Pero en dicha asamblea son muchos los temas candentes que se han puesto sobre la mesa, como la autodeterminación del Sáhara. Pero como les decimos, los miembros encabezados por Japón piden una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU por su incapacidad a la hora de responder a la invasión rusa sobre Ucrania. Y lo decíamos también en el arranque, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado una movilización histórica parcial de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido esos varapalos en las últimas semanas a raíz de las contraofensivas ucranianas. El máximo mandatario ruso ha explicado que las actividades relativas a esta movilización arrancarán hoy y ha resaltado que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a filas. En total, unos 300.000. Regresamos ahora a nuestro país, puesto que ya saben, sigue la carrera electoral y según el último barómetro de este mes de septiembre, facilitado por DIM, se ha producido un arreón en la intención de voto de la ciudadanía con respecto al Partido Socialista, que coge fuerza tras el verano para situarse por encima de los 100 escaños. Ahí lo ven, 103, 107. Sin embargo, la encuesta sigue dando como claro vencedor a un Partido Popular que, según sus datos, se estanca en el 31% de los votos y que supondría estar entre 129 y 133 escaños. En esa horquilla, Vox se mantiene estable, al tiempo que Unidas Podemos retrocede hasta los 21-24 parlamentarios. Y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en el Congreso reducir el margen de las comunidades autónomas para llegar a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia ante el riesgo de incurrir en un dumping fiscal, pero ha asegurado que eso no implica centralizar. Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más los que más tienen, y por tanto en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales, entre otras razones porque luego se le pide dinero
al Gobierno de España cuando uno en el ejercicio de sus competencias está bajando la recaudación, bajando esos impuestos que en el caso de Andalucía lo pagan el 0,2% de los ciudadanos. Y rápidamente, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha acudido a responder a estas declaraciones de Montero y avisa al Ejecutivo Nacional que de entrometerse en sus competencias fiscales acudirá a los juzgados. Mucha la atención cuando desde la izquierda le he escuchado a la señora Montero, al señor Escrivá, habla de recentralizar. Estos señores que a veces son federalistas, otras veces son centralistas, no hay quien los entienda, ¿no? Tienen que aclarar el debate interno que ellos tienen. Pero que lo que está claro es que la única voluntad que tienen de recentralizar es para subirnos los impuestos. Siempre que hablan de recentralizar o armonizar los impuestos, o sea, que todas las comunidades autónomas tengamos los mismos impuestos, es para subírnoslas a los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Nunca hablan de bajarlos. Por tanto, yo me rebelo y desde luego advierto desde aquí al Gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el Gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y por tanto que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno andaluz. Cambiamos de sector y vamos con la compraventa de viviendas que registra su mejor mes de julio en 15 años con casi 54.000 operaciones, un 8% más. El 92,1% de estas viviendas transmitidas por compraventa en este séptimo mes del año fueron viviendas libres y el 7,9% viviendas protegidas. La compraventa de viviendas subió un 8% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 53.720 operaciones, su mayor cifra en un mes de julio desde 2007, cuando se superaron las 63.700 compraventas. Con el avance interanual de julio, la compraventa de viviendas encadena 17 meses consecutivos de tasas positivas, aunque el de julio ha sido el más moderado de todo ese periodo. De hecho, el crecimiento de las operaciones se ha moderado en casi 11 puntos respecto al repunte interanual de junio, cuando las compraventas de viviendas aumentaron un 18%. El crecimiento interanual de las compraventas de vivienda en julio fue consecuencia exclusivamente de las operaciones sobre viviendas usadas, que crecieron un 10% hasta las 44.600 operaciones, ya que la compraventa de pisos nuevos retrocedió un 2,5% en comparación con julio del año pasado, hasta sumar 9.000 transacciones. Es su primer descenso tras 20 meses de alza. Los almacenes de los bancos de alimentos prevén en una situación complicada de cara a los meses de otoño y de invierno, que además son los que más trabajo para estas organizaciones generan. La inflación está poniendo en apuros económicos a muchas familias. Tienen que hacer auténticos malabares para llegar a final de mes y cada vez son más las que piden ayuda al Banco de Alimentos de su ciudad. La federación que agrupa a los de Andalucía, Ceuta y Melilla constata que hay más demanda en las ciudades que en las zonas rurales. Las asociaciones benéficas confirman ese aumento en las ciudades y dicen que lo peor está por llegar porque con el frío las familias van a tener que dedicar más recursos a calentar la casa y eso les dejará menos dinero para alimentos. Desde la pandemia, el perfil tradicional del demandante de ayuda ha cambiado. Hay más demandantes de ayuda, pero menos donaciones. Antes, los supermercados donaban cualquier producto con un mínimo de efecto estético, pero ahora ya no. Por ejemplo, la leche es uno de los alimentos que ha desaparecido de los bancos, seguido del aceite y las legumbres, por su precio disparatado. Por eso, desde la Federación Española de Bancos de Alimentos, recuerdan que el próximo mes de noviembre harán la gran recogida y piden a todo el que pueda que colabore. En 2021 el PIB de Andalucía alcanzó el 5,2%, un dato ligeramente superior al nacional, que cerró el año con un 5,1% según el INE, según el Instituto Nacional de Estadística. Ese impulso de la economía andaluza durante esos primeros meses de 2022 se ha debido a un buen comportamiento que generaron los diferentes sectores productivos en nuestra región, entre los que hay que destacar la producción agraria, la industrial y también la construcción. Durante 2021 y los primeros meses de 2022, la economía andaluza ha estado viviendo una auténtica revolución una vez que se despejó la crisis del coronavirus y la situación fue siendo cada vez más favorable para los intereses de Andalucía.
Los vientos favorables que impulsan el crecimiento económico, sin embargo, pueden verse afectados en los próximos meses por las consecuencias derivadas de la crisis inflacionaria en la que están inmersas las principales economías del mundo y el aumento de los costes de la energía que ha potenciado la invasión de Ucrania por parte de Rusia y Vladimir Putin. En el momento en el que llegan los nubarrones de una futura crisis económica, la región meridional española ha estado batiendo distintos récords, llegando a liderar el pasado mes de julio las altas de empresarios autónomos en España o consiguiendo un nivel de exportaciones creciendo 3 puntos más que la media nacional. Estos datos colocan a Andalucía entre las regiones más atractivas para emprender negocios, dada la dinamización de su economía en los últimos años. En 2021, el PIB de Andalucía alcanzó el 5,2%, un dato ligeramente superior al PIB nacional. El impulso de la economía andaluza durante los primeros meses de 2022 se debió a un buen comportamiento que generaron los diferentes sectores productivos en la región, entre los que hay que destacar la producción agraria, la industrial y la construcción. Vamos con el Banco Central Europeo, que estima que los precios de la vivienda en el conjunto de la eurozona registrarán un descenso de hasta el 9% en los próximos 2 años. Es consecuencia, sin duda, Luisa Chamizo, muy buenas, de la subida de los tipos de interés de las hipotecas, ¿no? Sí, muy buenas. El análisis por parte de los expertos economistas es más pesimista, si cabe, que en meses anteriores respecto a esta última subida en los tipos de interés, y eso sin contar con que podrían subir incluso más. El fantasma de una crisis profunda en el mercado inmobiliario ahora es más creíble que nunca, y es que en el primer semestre de 2022 se ha alcanzado la peor cifra en cuanto a esta subida de los tipos de interés jamás registrada en la historia. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues puede bajar el precio de la vivienda y puede bajar también la inversión inmobiliaria, lo que llegaría a una situación, en opinión de estos expertos economistas, catastrófica. Seguimos contigo, Luisa, pero ahora nos vamos a ir hasta la línea porque allí se ha decretado el cierre de las playas de la zona de Levante tras la llegada de los restos de la carga del buque OS-35 que encalló hace semanas frente a Gibraltar. Sí, el propio alcalde de la línea, Juan Franco, ha confirmado la llegada de ese combustible a la orilla del litoral de la línea, especialmente en la zona del Levante, por lo que ha acordado decretar el cierre de las playas al baño en Gibraltar. No solo se ha decretado el cierre de playas para el baño de los ciudadanos, sino también la prohibición de realizar actividades de pesca. Ya en la jornada de este martes, la Junta de Andalucía elevó al nivel 1 el plan de emergencia por todo lo ocurrido, y en estos momentos los operarios de limpieza expertos en este tipo de sustancias y de limpieza se afanan por retirar el fuel de la orilla de las playas de la línea. No te queremos robar más tiempo, Luisa, pero antes tenemos que comentar, ¿no?, que Sanidad ha aprobado 446 millones de euros para reforzar el Sistema Nacional de Salud, un hecho que ya además ha quedado aprobado en el Consejo de Ministros, ¿no? Efectivamente, y desglosamos, si te parece, esa partida aprobada en la sesión de este martes por parte del Gobierno. Serían 172 millones de euros para ese plan de la atención primaria, 230 millones de euros como parte de la estrategia de salud digital y 44 millones de euros para salud bucodental. Hay que decir que el reparto a las comunidades se va a concretar hoy durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se reúne la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con el conjunto de los consejeros autonómicos. Muchas gracias, Luisa, por la información, y seguimos en nuestro país, puesto que se necesitan enfermeras, concretamente más de 95.000 para poder llegar a la media europea. Una escasez, Mar Ruiz, que es palpable además en todas las comunidades, ¿no? Muy buenas. Efectivamente, no hay enfermeros en España. Todas las comunidades autónomas necesitan enfermeros, excepto Navarra, la única región que supera la media europea. El Consejo General de Enfermería Española ha presentado un informe explicando la escasez de enfermeros, y es que España se sitúa en 6º lugar en cuanto a número de enfermeros. Se necesitan más de 95.000 para llegar a los datos de los países vecinos. No disponer de unas plantillas suficientes supone un riesgo para los pacientes. Una de las soluciones planteadas es atraer los enfermeros españoles que están trabajando fuera de España, que se estima que son 15.000. De momento se va a lanzar una campaña para dar visibilidad a esta profesión y se pide a los representantes políticos que elaboren un estudio sobre las necesidades reales.
Muchas gracias, compañera. Vamos con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que ha asistido a la inauguración del Foro de Economía Circular, Green Cities, y el S-Moving, que se celebran en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Allí, además, ha presentado un novedoso sistema de digitalización del transporte público a través de una tarjeta monedero. Así ha explicado el proyecto la consejera. Tan solo en el teléfono móvil vamos a tener la oportunidad de cancelar el billete para también poder subir billetes en esa tarjeta, desde luego facilitando el uso, el día a día del transporte público. Comenzamos esta experiencia además en Málaga, porque en Málaga y el Consorcio de Transportes ha sido el que ha liderado este proyecto. La plataforma que desarrolla este uso, que es tan importante, comenzará el lunes con la línea que une el municipio del Rincón de la Victoria con la ciudad de Málaga. A partir de ese momento, con los fondos que tenemos disponibles, nuestro objetivo es ampliar esta tarjeta monedero al resto de las rutas, al resto de los servicios que ofrecen los consorcios de transporte, los 9 consorcios de transporte. Seguimos en nuestra región y nos vamos hasta Sevilla, puesto que allí su alcalde Antonio Muñoz va a reclamar a la Junta que analice la viabilidad de poner en marcha un abono de transporte mensual, abono de tarifa plana, ¿no? Curro Bono, muy buenas. Efectivamente, Antonio Muñoz propone a la Junta de Andalucía un único título de transporte público para Sevilla y su área metropolitana. Se trataría de un abono mensual de tarifa plana con el que utilizar ilimitadamente todos los medios de movilidad pública y siempre por el mismo precio. De esta forma, el usuario podría utilizar todas las veces que quisiese autobuses de Tusán, trenes de cercanías, tranvías, metro, taxis o autobuses también interurbanos. De esta forma se pretende ahorrar energía y combustible acorde a la línea sostenible del Gobierno central. Se trata de una medida pionera estrenada en Madrid que posteriormente ha sido seguida por Valencia y Asturias con gran éxito energético. La propuesta será presentada este jueves en el Pleno por parte de Antonio Muñoz, el alcalde socialista, y de esta forma se pretende suprimir las diferencias en los modos de pago y el precio. Gracias, Curro, y seguimos hablando del transporte. Renfe ha tenido que modificar su sistema de reservas al detectar que desde la llegada de comienzos de mes de esos abonos gratuitos para media distancia había quien reservaba varias plazas para un mismo trayecto a diversas horas que luego ni siquiera usaba. Renfe modifica su sistema de reservas al detectar abusos con abonos gratuitos para la media distancia. La compañía ferroviaria ha tenido que modificar su sistema de reservas al detectar que había usuarios que reservaban varias plazas para un mismo trayecto, con lo cual, pese que al tren figuraba como lleno, quedaban plazas libres. Según ha explicado la propia compañía, esta práctica se ha detectado sobre todo en Galicia, donde llegó a afectar entre el 15 y el 20% de la oferta de estos trenes regionales, en los que se pueden reservar plazas, a diferencia de los de cercanías. Este exceso de reservas ficticias impedía que otros viajeros dispusieran de dichas plazas. Gracias a las denuncias de usuarios de Renfe y a las redes sociales, la compañía ha limitado a 4 los trayectos posibles para reservar por persona y día. Esta restricción entró en funcionamiento ya el pasado viernes, día 16, y se completa con la decisión de impedir que el viajero reserve el billete de vuelta hasta que no se haya producido el viaje de ida, aunque tendrán un margen de tiempo razonable para reservar. Y atentos a este tema, puesto que una mujer que denunció violencia machista por parte de su pareja se ha quedado sin protección porque su maltratador, su supuesto maltratador, se ha cambiado de género pasando a ser mujer. La expareja de la víctima le habría propinado golpes y agresiones reiteradamente y sus acciones no quedan recogidas por la ley de violencia machista al cambiar de sexo, por lo que los hechos deben tramitarse ahora como violencia doméstica. La denuncia fue interpuesta a mediados de agosto y la sorpresa vino cuando los Mossos de Escuadra no pudieron tramitar por violencia de malos tratos al quedar registrado que su marido se había cambiado de género en marzo, 5 meses antes de que la víctima diera a conocer estos hechos.
comenzamos este resumen internacional desde Taiwán, debido a que las fuerzas navales de Estados Unidos y Canadá han cruzado buques de guerra por una zona marítima que le corresponde a China, es decir, por el estrecho de Formosa. Desde el territorio canadiense afirman que el objetivo es conseguir un Indo-Pacífico estable y próspero, mientras que la Armada estadounidense afirma que se trata de un tránsito rutinario y que cumple con la ley internacional. Y mucho ojo con la situación de los Erasmus españoles en Italia. Según afirman varios estudiantes que se han mudado al país vecino para seguir desarrollando sus estudios, es casi imposible encontrar un alojamiento. Incluso hay alumnos que se agrupan en casas habilitadas con un solo dormitorio. Hasta 6 personas conviven en una misma habitación para intentar salir del paso, porque la otra solución, no deseada pero ya cada día más probable, será renunciar a la beca y volver a España. Muchos además señalan que el hecho de ser españoles está jugando en su contra. Y la política implementada por China para combatir la COVID-19 frenará durante 2022 la expansión económica del gigante asiático, que por primera vez en 30 años será superado en crecimiento por las economías emergentes del continente, tal y como apuntan desde el Banco Asiático de Desarrollo. La entidad estima que este año la economía china crecerá un 3,3%, al rebajar el pronóstico de abril, que tasaba el crecimiento en un 5%, mientras que en 2023 también la rebaja la proyección a un 4,5% frente al 4,8% inicial. Antes de conocer que oficialmente el Málaga ya tiene entrenador hace apenas unos instantes, que lo ha hecho oficial el conjunto blanquiazul, comenzamos con la salida de Pablo Guede. Lo vamos a hacer en orden cronológico. El técnico argentino alcanzó un acuerdo, como ya saben, con el Málaga Club de Fútbol para romper de mutuo acuerdo el contrato que les unía. Un Guede que se marcha con un paupérrimo bagaje de 3 victorias en 14 partidos. El Málaga Club de Fútbol y Pablo Guede han llegado a un acuerdo para romper sus relaciones de manera amistosa. De esta forma, el técnico argentino deja el banquillo malaguista tras 5 meses. En ese momento, la pelota se trasladó a los despachos de la Rosaleda, donde se tomó la decisión de finalizar la relación contractual. Esta temporada acumula un bagaje de 5 derrotas en 6 jornadas y si lo sumamos al final de la anterior campaña, esos 2 triunfos, 2 empates y 4 tropiezos dejan un balance final de 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Es más, el argentino se marcha de Málaga sin haber conseguido ni una sola victoria en la Rosaleda. Unos números lamentables si lo comparamos con la pasión que despertó la llegada de Guede. Y es que su aterrizaje alivió las aguas que bajaban de Martiricos tras las salidas de José Alberto y Nacho González. Pero su efecto se fue diluyendo con el paso de las jornadas, tanto que el argentino ha pasado de héroe a villano en menos de medio año. Y el malaguismo se lamenta por tener que lapidar a un ídolo que se marcha por la puerta de atrás. Pero como decimos, el Málaga ya tiene su sustituto y es Pepe Mel, que ha sido el elegido para hacerse con los mandos del proyecto. Va a ser presentado en el día de hoy a las 5 de la tarde y atención porque el Málaga también ha hecho oficial que se va a desarrollar el entrenamiento a eso de las 6:30 de la tarde y que será abierto al público en la Rosaleda con el acceso por la puerta 6 y la puerta 10. Pero como decimos, es Pepe Mel el que se hace con los mandos de este nuevo proyecto. Al tiempo que aparecía la fumata blanca en la avenida de Martíricos, el club ya tenía claro cuál sería el sustituto de Pablo Guede. Es más, fue la opción hace meses, pero finalmente se terminó diluyendo. Hablamos del archiconocido Pepe Mel, que ha pasado por los banquillos de Real Betis o Las Palmas en esta última etapa. Un entrenador de jerarquía, carácter y experiencia que conoce a la perfección la Liga Smart Bank y que llegará para poner las pilas a una plantilla de muchos quilates que de momento no termina de cumplir ni la más mínima expectativa. El madrileño se hará cargo del banquillo malaguista hasta final de temporada con opción a una más.
Incluso se espera que hoy dirija el entrenamiento que ha sido retrasado hasta esta tarde. En números, Pepe Mel ha dirigido a un total de 500 partidos, de los cuales 281, la mayoría, han sido en segunda división, pero también ha estado en un banquillo de primera en 160 ocasiones, incluso en la Premier League, donde se hizo cargo del West Brom, al que condujo durante 17 jornadas. Sea como fuere, se trata de un nuevo proyecto diseñado por Manolo Gaspar e imaginamos que el último, puesto que de no funcionar ya no deberían rodar más cabezas de entrenadores. Esta es su última bala. Cuando lo conseguimos en Berlín estamos un poco más en nuestra burbuja celebrándolo, pero la repercusión que tiene esto es cuando ahora uno se da cuenta y evidentemente estamos en una nube. Nadie contaba con nosotros, poca gente daba... Bueno, yo creo que el que haya apostado por nosotros en las apuestas se habrá forrado, pero no, sabíamos que estábamos de un punto de partida en el que nadie contaba con nosotros, pero creo que eso nos ayudaba, nos quitaba presión y nosotros solo hemos tenido que salir, darlo todo y disfrutar. Al principio yo creo que sí, porque la gente no tenía mucha fe en nosotros, y luego en la preparación yo creo que como no ganamos muchos partidos se generaron más dudas todavía, pero las sensaciones fueron buenas desde el principio y luego cuando en el grupo nos empezaron a ir bien las cosas y sobre todo después del día de Bélgica que mucha gente nos echó encima, cuando en un torneo así puedes perder cualquier partido, nos sentó muy bien el seguir progresando y terminar primeros de grupos, pero luego, una vez ya no estamos jugando todo, la confianza en el grupo será máxima y solo nos preocupamos en ganar, no en lo que la gente pensara de quién es favorito ni nada. Ahí teníamos esas declaraciones de Alberto Díaz y Darío Brizuela a su llegada a Málaga, los campeones de Europa que ya estarán disponibles para el Unicaja de Ivonne Navarro, que como ya saben va a disputar desde hoy hasta el domingo la fase previa de la Basketball Champions League, una competición que vamos a vivir íntegramente aquí en 101 Televisión y que arranca hoy con 2 encuentros. Hoy comienza aquí, en 101 Televisión, la fase previa de la Basketball Champions League, una competición en la que 24 equipos repartidos en 4 grupos se pelean por acceder a la fase de grupos de la BCL. Todos sueñan con esos 4 billetes que den acceso al torneo continental. Y entre ellos se encuentra el Unicaja Baloncesto de Ivonne Navarro, que como ya saben actuará como organizador al ser el Martín Carpena el pabellón elegido para albergar uno de los grupos. Y todo ello lo podrán ver en 101 Televisión desde hoy, con los 2 encuentros de cuartos de final en horario de 5:30 y 8:30 y hasta la final del domingo, pasando por las semifinales del viernes, un total de 5 encuentros que podremos disfrutar íntegramente en nuestro canal de la TDT. Una previa en la que el Unicaja es claro favorito no solo por la localía, sino también por el nivel de la plantilla con respecto a sus rivales. Además, el técnico vitoriano ya tiene en Málaga a Alberto Díaz y Darío Brizuela, tras conquistar el Eurobásquet con la familia. Así que ya saben, les esperamos aquí en 101 Televisión para disfrutar del mejor baloncesto. Y vamos a finalizar la información deportiva con este nuevo premio que ha recibido Rafa Nadal, y es que Su Majestad Felipe VI entregó al tenista el premio Camino Real otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos, para que nos hagamos también una idea de lo que representa Rafa Nadal fuera de nuestras fronteras. La previsión del tiempo para este 22 de septiembre se presenta con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, con una pequeña probabilidad de nieblas. Cielos pocos nubosos en el interior, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde, más probables en las sierras. Por su parte, temperaturas sin cambios en ligero descenso, vientos en general variables flojos.
Y hoy hemos cambiado la típica foto del tiempo para ver estas imágenes que nos llegan desde el municipio Pedro Martínez en Granada, y es que se ha producido en las últimas horas una tromba de agua que causó en distintos puntos de la provincia, pero principalmente en los Montes Orientales y en la Vega de Granada, el desbordamiento de ramblas y arroyos, provocando inundaciones y riadas que, como ven, ocasionaron diversos desperfectos a su paso. Y antes de marcharnos, por supuesto, les tenemos que recordar que la información sigue con nosotros aquí en 101 Televisión y en nuestra web 101tv.es, así como en nuestras redes sociales, donde les mantendremos informados solo a golpe de clic. Y ahora nos despedimos con el español David Muñoz, ya saben, diverso en Madrid, que ha arrasado en The Best Chef Award, que son los premios internacionales que le coronan como el mejor cocinero del mundo y que lo hacen por segundo año consecutivo. Ese título que suma además los galardones de Best Chef, votado por cocineros, y de Best Chef City Gourmet. Con él y con sus imágenes en esta recogida del premio nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados con nosotros con 101 TV, la nueva televisión de Andalucía. Que tengan un buen día.